Vamos a entrar al tema que venimos hablando. El domingo pasado arrancamos con una nueva serie, Escuchando la voz de Dios. Eh, y estudiamos algunas formas en las que Dios habla, una forma general que le habla a todo el mundo, es a través de su creación, decíamos, ¿sí? Pero después estudiamos las dos primeras formas que podríamos llamar sobrenaturales, ¿sí? Porque la creación la puede ver cualquiera, no es algo sobrenatural, es algo natural y cualquiera lo puede ver. Pero las dos primeras formas que podríamos llamar sobrenaturales en las que Dios habla eran sueños y visiones, ¿sí? Y hasta aquí llegamos el domingo pasado. Si alguno no lo pudo ver, ya está subido a YouTube. Pueden ver la prédica, así que no vamos a entrar nuevamente en ese tema. Pero hoy quiero continuar en las formas en las que Dios habla, que podemos encontrar en la Biblia, y otra en la que Dios habla, y tal vez te haya hablado, es con una palabra directa de Dios. Es decir, Dios hablando directamente y de forma personalizada a alguien. Quiero decir esto, desde el comienzo de la Biblia, nosotros encontramos a Dios hablando. Desde el comienzo. Y quiero que me acompañen a Génesis, ¿sí? Vamos a estar leyendo la Reina Valera contemporánea, Génesis 1, el principio. Vamos a arrancar desde el principio, como tiene que ser. Y dice, estoy tapando, voy a correr un poquito. Ahí estamos, muy bien. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo, y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. Aquí se describe cómo Dios crea todo lo que existe a través de su palabra. Lo que Él dice viene a la existencia. Hoy cantábamos eso, ¿no? Por su palabra, Él crea todas las cosas, ¿sí? Todo es por los dichos de Dios. Los versículos que siguen describen cómo Dios sigue creando, ¿sí? A través de llamar a las cosas para que sean, ¿sí? Entonces viene el día tercero, el día cuarto, Dios va creando todo lo que sigue. Pero yo quiero que saltemos al versículo 26. Y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios. Y acá los intérpretes dicen, acá como que se empieza a descubrir la Trinidad, que en todo el Antiguo Testamento no había sido todavía revelada, pero Dios habla en plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento.
para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Ahora, veamos esto. Todo Dios lo dijo. Y Dios con su boca y con sus dichos dijo hasta qué tenían que comer. Vemos que acá en el principio eran todos vegetarianos. No sé si lo notaron. Esto para los vegetarianos que quieren demostrar que es bíblico, ¿no? Todos vegetarianos, hasta los animales, ¿sí? Todos tenían que comer lechuguita, ¿sí? Bueno, yo no caigo en esta porque la lechuga no me gusta, ¿no? Pero en esa época eran todos vegetarianos. No es el tema que nos toca hoy, no vamos a entrar en los detalles de las comidas y bebidas, ¿sí? Esto terminó después con la caída del pecado y todo, se acabaron las lechuguitas y se empezaron a comer unos a otros. Eh, pero volviendo al tema, podemos encontrar a Dios hablando, a Dios hablando. ¿De qué manera hablaba? ¿En qué idioma lo decía? No lo sabemos. Pero la Biblia es clara, ese verbo en el hebreo significa decir, significa hablar. Y Dios hablaba, creaba y ordenaba lo que había creado con su palabra. La carta de los Hebreos, ahora vamos a ir a Hebreos 11:3. La carta de los Hebreos nos habla de esto y nos dice lo siguiente. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Hebreos es muy claro. Lo que está diciendo es, esto lo tenés que creer por fe, porque no lo podemos ver. Yo no puedo ir y presenciar el momento en el que Dios habló y creó la creación. Esto es algo que quedó registrado en la palabra. Entendemos que Dios se lo relató a Moisés cuando escribió el libro de Génesis, pero la realidad es que si no tenemos fe, yo en algún momento no tenía fe, si no tenemos fe, para nosotros esto puede parecer un cuento de hadas, ¿sí? Ahora, a medida que Dios nos va dando fe, nosotros vamos empezando a creer que lo que dice la palabra es verdad, porque Dios lo dijo. Muy bueno lo que plantean acá. Lo que está planteando es, a pesar de que nosotros no podemos ver lo que pasó antes, sí podemos leer la Biblia y ver que lo que dice la Biblia está pasando actualmente, ¿no? Y va a pasar, y va a seguir pasando. Es decir, la Biblia de alguna manera se justifica a sí misma porque dice, si yo lo que te estoy diciendo está pasando ahora, imagínate, lo dije hace miles de años, ¿no? No voy a mentir en una cosa que no te cambia la vida hoy, ¿no? Entonces, pero es importante entender que esto es por fe. Uno, hay partes de la Biblia que son corroborables históricamente, el Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento, toda la parte histórica, más estudian los arqueólogos, más confirman que todo lo que dice es verdad. Entonces, la parte que no podemos corroborar, aún científicamente se empieza a confirmar. El Big Bang, sin ir más lejos, es casi una confirmación de esto, de que de la nada se hizo el todo. Y todavía se siguen descubriendo cosas. Mi pastor decía, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de ciencias, ¿sí? La Biblia está escrita para revelarnos la voluntad de Dios, es otra cosa, no es un libro de ciencias, pero la ciencia termina corroborando lo que dice la Biblia. Entonces, de nuevo, puede que todavía haya personas que no tienen la fe suficiente para creer que este relato es verdad. De nuevo, yo les cuento. Yo tuve fe primero para creer en Jesús, porque me parecía que era un relato histórico y era verídico. Y lo otro me generaba mis dudas. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos vaya dando fe suficiente para que un día todo lo que diga la Biblia se nos revele y confiemos que es así.
¿sí? Pero de nuevo, no tiene que ver con ir a buscar esto en un libro de ciencias, a pesar de que la ciencia termina confirmando todas las cosas que Dios dijo, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ahondar en la fe, porque la fe es la base fundamental para recibir lo que Dios nos dice, ¿sí? Pero hoy no vamos a entrar en el tema de la fe, simplemente les digo, estamos leyendo todo esto y hace falta fe para recibirlo. Si vos lo creés, gloria a Dios, estás teniendo fe, ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 33:6. El Salmo 33:6 dice, con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. ¿Sí? Otra vez, la palabra misma confirmando esto. El Salmo 33:9 dice, el Señor habló y todo fue creado, el Señor ordenó y todo apareció. Dios crea por su palabra y envía su palabra a la creación. Miren lo que dice el profeta Isaías. Isaías 55, a partir del versículo 10 y 11. Isaías 55:10 dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Miren el poder de la palabra de Dios. Dios envía una palabra y la palabra misma hace lo que tiene que hacer y le devuelve lo que le tiene que devolver. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que gobierna sobre la creación. Gobierna sobre la creación. Él dice y llueve. Y él dice que no llueve, no llueve. Así lo probó a través del profeta Elías. Le dijo, vos decís que no llueva porque vas a decir mi palabra. No llovió. 3 años y medio sin llover. Decís que llueva, llovió. La palabra de Dios tiene poder. Y ahora quiero que veamos en Marcos 4, versículo 35 en adelante. Y acá lo vamos a encontrar a Jesús. Y quiero que vean esto. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Les suena? ¿Quién sería? En estos eventos uno descubre que Jesús era el mismo que había dado la orden de que sea la luz. Y ahora se le quería retobar. La creación que él había hecho se levantaba, pero con una palabra del Señor se acababa la locura. Porque todo se sujetaba al que tiene la palabra de poder y de autoridad. La palabra de Jesús era la palabra misma del que había creado todo. Y acá podemos ver claramente cómo la tempestad se tenía que sujetar al que la había hecho. Quiero que veamos otro pasaje, en Marcos también, pero ahora en Marcos 11. Marcos 11, versículo 12 en adelante, vamos a leer.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Y vamos a saltar al versículo 20, porque Jesús va, hace lo que tenía que hacer y vuelven. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a ese monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Que tenga fe. Una vez más, Jesús muestra que tiene palabra de autoridad. Fíjense que le da, o sea, directamente le habló a la higuera. La creación tiene que servir al Dios que la creó. Dios crea, dice que Él envía su palabra para que le devuelva lo que Él había dicho que tenía que devolver. La creación hoy está corrompida. Ahora vamos a ver el evento triste de Adán, pero la creación está corrompida. Por eso se levantan las tempestades contra Jesús. Por eso la higuera no le dio de comer. Si todo hubiera estado en orden, la higuera veía venir a Jesús y le tenía que dar higos, porque era el dueño, era el creador. Llegó Jesús, no vio higos y le dijo, no, higuera. Más allá de la enseñanza que deja la higuera estéril y de todo, acá lo estamos viendo al creador de la higuera, diciéndole, no me das de comer, se acabó, higuera. Hasta acá llegaste. Porque Él es Dios. Él es el dueño de la creación. ¿Sí? Y después nos dice a nosotros que si tenemos fe, la misma palabra de Dios puede estar en nuestra boca. La misma autoridad. Fíjense qué tremendo. No vi ninguno moviendo montañas, pero Él dice que si tenemos fe, podemos. Vamos a salir a probar un día de estos. ¿Sí? Bueno. Pero acá podemos notar que Jesús es lo que Él decía que era. Era el Hijo de Dios. Era Dios en la tierra, hecho hombre, y su palabra era palabra de poder y de autoridad. Ahora bien, Dios habla a su creación y lo podemos ver en el Antiguo, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero Dios habla especialmente al hombre y directamente al hombre. Y quiero que acá veamos algunos pasajes. Vamos a volver al libro de Génesis. Nos habíamos quedado allá en el capítulo 1, ahora quiero que vayamos al 2, Génesis 2, 16 y 17. En Génesis 2:16 dice, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Una vez más Dios hablando. Y le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios habló a su creación más o menos como a la higuera. En vez de decirle, no me diste higos, acá le dice, mejor que no comas de este árbol. Pero Dios da una orden. Y escuchamos aquí la segunda voz. Hasta ahora la voz que se escuchaba en la creación era la voz de Dios. Pero cuando vamos a Génesis 3, a partir del versículo 1, vamos a descubrir una segunda voz. Y dice así, Génesis 3:1 en adelante, dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, ya acá había aparecido Eva en escena, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. No vamos a entrar en los detalles de que le agregan cosas a los dos, no viene al caso. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
conocedores del bien y del mal. Y hasta aquí llegamos y lo primero que podemos notar acá es que hay alguien más que habla. Dios les hablaba, pero de repente aparece el archienemigo de Dios y del ser humano. La serpiente también habla. ¿Quién es la serpiente? El diablo, Satanás. A medida que avanzamos en la lectura de la Biblia, entendemos esto. Satanás, en este pasaje se encuentra, se presenta bajo una de sus formas más conocidas. De hecho, uno sigue leyendo y hasta en Apocalipsis aparece como la serpiente antigua, ¿no? Satanás. Uno de los grandes desafíos a la hora de escuchar la voz de Dios es que el diablo nos quiera confundir y nos hable sin que nos demos cuenta de que es Él. Todos queremos escuchar la voz de Dios, o por lo menos los que conocemos a Dios nos gustaría que nos hable. Ahora, este es uno de los grandes riesgos que aparece desde el Génesis. Uno tiene oído para escuchar, pero puede escuchar muchas voces. Bueno, acá escucharon la voz de Satanás de nuevo. No sabemos si fue en voz audible, no sabemos si fue que le habló en hebreo, en griego, no existía el griego en aquella época, no sabemos en qué idioma le habló, no sabemos si le habló a la mente. Lo que sabemos es que hubo una voz para confundir. Pablo decía lo siguiente respecto a Satanás. Fíjense, 2 Corintios 11, 13. Dice, 2 Corintios 11, 13 y 14. Dice, porque ellos son falsos apóstoles. Pablo está hablando de personas que se habían levantado en la primera época de la iglesia, que eran falsas, venían a querer robar ovejas, a hacer desastres dentro de la iglesia. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Un día se te puede aparecer un ángel de luz y vos decís, qué lindo. Decime todo lo que me tengas que decir, seguro que venís de parte de Dios. No tan rápido, no tan rápido. Puede haber un engaño, ¿sí? Puede haber un engaño. Vamos a entrar después en los detalles, ¿no? Pero con lo primero que deberíamos corroborar es con la Biblia, cualquier cosa que nos diga un ángel, un apóstol o cualquiera. Deberíamos conocer lo suficiente la Biblia porque es la palabra perfecta de Dios, es la profecía perfecta y todo debería ir dentro de ese metro patrón. Pero aún cuando nos pueda decir algo que hasta puede parecer que no es antibíblico, nosotros deberíamos, dice la Biblia, discernir los espíritus y no dejarnos hablar por cualquiera. Yo siempre cuento la anécdota, mi pastor un día fue a un lugar, a una iglesia en donde había manifestaciones espirituales muy fuertes y cada tanto se manifestaban ángeles, literalmente te aparecía un ángel. Y entonces mi pastor le dijo al pastor de la iglesia esto, ¿y cómo hacen para saber si viene de Dios o es el diablo disfrazado? Y este pastor le dijo, mira, muy fácil, vos reprendelo en el nombre de Jesús. Si viene del diablo se va a tener que ir, porque reprender en el nombre de Jesús echa a los demonios. Ahora, si es un ángel, se queda, te pone una sonrisa y te dice, quédate tranquilo. Vengo de buena fuente. Era fácil, ¿sí? No se me hubiera ocurrido, a mí tampoco. Pero le dice, de esa forma sabemos, cuando viene un diablito disfrazado, lo reprendemos y se le acabó el chiste y se tiene que ir, ¿sí? Cierro paréntesis con esto, pero la realidad es que el diablo viene a hablarnos a la mente. No necesariamente con voz audible, pero está todo el tiempo ahí hablando. Fíjense lo que dice Números 23, 19. Números 23, 19. Acá lo encontramos al profeta Balaam. No era el mejor profeta de la Biblia, debemos decirlo. Pero esta palabra que dice es cierta y después la corrobora Samuel. Después lo vamos a leer como para quedarnos tranquilos que no es cualquier cosa de Balaam. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como les digo, después esto lo toma el profeta Samuel, ahí en Primera de Samuel 15, 29.
Acá se lo está diciendo porque Saúl había desobedecido a Dios, no había tomado en serio toda la orden de Dios. Y Samuel le dice a Saúl, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Acá, ya les digo, tenemos un profeta como la gente diciendo lo mismo de parte de Dios. Pero la realidad es que lo que dice acá el profeta Balaam y lo que repite después Samuel, tiene que ver con lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, no coman de este fruto porque van a morir. Y el diablo viene y les dice, "Ah, no van a morir. ¿No? Entonces, ¿será que Dios cambia el discurso? Te dijo una cosa y después va a cambiarla por otra. Tal vez Adán y Eva habrán pensado eso. Bueno, al final no era tan así. No nos va a matar. ¿No? Pero la realidad es que muchas veces nosotros recibimos una palabra de Dios y cuando vienen las pruebas, la cambiamos y terminamos diciendo, bueno, no será tanto de Dios. Una vez alguien contaba, eh, yo no lo escuché, pero la persona que me lo contó es de confianza, que dice que un día un hombre de estos que se llaman profetas dio una palabra que, que era antibíblica. Se equivocó no, se equivocó con el personaje de la Biblia, ¿no? Y profetiza, dice, como dijo Samuel, los espero en el monte, en la presencia de Jehová, después que baje las tablas, ¿no? Y se le acerca después y dice, mirá, ese no fue Samuel, fue Moisés, le dice al profeta. Y sube el profeta al púlpito de vuelta y dice, Dios se equivocó, me dice que se equivocó, que en realidad era Moisés. Ay de ese hombre, ay de ese hombre. Dios no se equivoca ni se arrepiente. Como mucho, hubo algunos arriesgados que negociaron con Dios y le dijeron, Señor, si puede ser, bajemos un poco la vara, ¿no? Permitime esto. Y Dios le dice, bueno, está bien, te lo permito. Muchos negociaron, muchos. ¿Sí? Algunos negociaron para mal. Abraham quiso negociar para que no caiga fuego sobre Sodoma y Gomorra, cayó igual, no había forma, porque no había ni un justo, lo sacó a Lot de misericordia. Eh, Uno puede, pero él estaba negociando con Dios. Jesús quiso negociar y le dijo, Señor, si podemos, pasemos esta copa. No, pero sea tu voluntad y no la mía. Dios podría haberle dicho, bueno, está bien, pasamos la copa. Pero sea tu voluntad, dijo Jesús, ¿no? Entonces, una cosa es negociar con Dios en el buen sentido, pedirle a Dios misericordia, ¿no? Ezequías le dijo, vino el profeta y le dijo, ordena tu casa y tus cosas porque de cierto morirás. Ezequías lloró amargamente, le dijo, Señor, por favor. Y ahí volvió y le dijo, bueno, el Señor te añade 15 años. No le sirvió para mucho, fue un desastre, se hubiera muerto y hubiera sido mejor, ¿no? Pero, pero de nuevo, es yo con Dios, no es Dios que un día dice una cosa y otro día dice otra. ¿Sí? Entonces, lo que pasó con Adán y Eva fue que terminaron escuchando una voz que no tenían que escuchar y terminaron tergiversando lo que Dios les había dicho. Qué peligro, qué importante es que tengamos en cuenta que Dios no nos va a decir una cosa y la va a cambiar por otra. Es así, es así. Distinto es que yo piense que recibí una palabra de Dios y no era. Todo este estudio que estamos haciendo va a culminar en cómo hacemos para confirmar que las palabras de Dios son realmente de Dios. Ya le digo, la Biblia es el metro patrón, pero hay otras cosas que son bíblicas, pero no necesariamente son para mí. Entonces ya vamos a llegar a ese punto. Hoy no vamos a terminar ahí, pero lo que digo es, tenemos que tener claro que hay muchas voces hablando y nos pueden engañar. Y yo puedo caer en la trampa. ¿Cómo cayeron? Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, eh, este es un recordatorio para todos nosotros. Es tan importante escuchar lo que Dios nos dice como discernir qué voz estamos escuchando. Esto se desarrolla mediante la comunión con Dios, obviamente mediante la lectura bíblica, porque si yo tengo la Biblia bien leída, si yo tengo la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, voy a poder filtrar mucho de lo que viene dando vueltas por ahí. Eh, Pero además la comunión, porque puedo ser un gran teólogo y no tener una comunión con Dios. Yo necesito tener una comunión con Dios.
y crecer en el discernimiento espiritual, ¿sí? Y además tener la decisión en el corazón de ser obediente a Él, ¿sí? Frente a cualquier otra voz que se levante. Porque en el fondo, Adán y Eva lo que fueron es desobedientes. La realidad es esa. Pero Dios no se queda ahí. No dice, bueno, ahora pecaron, no le hablo más al ser humano, arréglense, total van a morir, se acabó. Porque Dios ama al ser humano, Dios nos ama, y Dios continúa hablando. Vamos a ir a Génesis 3, del 6 al 9. A partir del versículo 6, la encontramos a Eva en el momento cataclísmico y dijo, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Fíjense qué triste. En vez de querer escucharlo, lo escucharon y huyeron. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Esta es la primera de las preguntas retóricas que vamos a encontrar en la Biblia. Lo que le estaba preguntando es, ¿qué andas haciendo de tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y él lo sabía bien. Él lo sabía bien. Y ahí empieza la respuesta de Dios, ¿no? El hombre le dice, bueno, te escuché y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Cómo sabes? ¿Sí? ¿Pasaste por algún local de ropa? ¿No? ¿Un espejo? Bueno, la realidad es que Dios ahí pronuncia sus primeras maldiciones contra el hombre y le dice, por cuanto hiciste esto, la vas a pagar, porque el pecado tiene una paga, una consecuencia. ¿Sí? Bueno. Ahora, la pregunta es, cuando Dios habla directamente a alguien, ¿es siempre con voz audible? Porque acá dice que lo escuchaban. Dice que escucharon la voz, andaban por ahí, por el huerto, escucharon la voz. Hay varios pasajes como el que acabamos de leer en los que podemos inferir que Dios habló de manera físicamente audible. ¿Sí? En Génesis 3:8, ahí lo que acabamos de leer, el hombre y la mujer oyeron la voz del Señor, de Dios el Señor. ¿Sí? Ahora, vamos a leer algunos pasajes en donde no menciona que oyó la voz del Señor. Vamos a leer, vamos a seguir un poquito en Génesis, Génesis 12, a partir del versículo 1, capítulo 3, no, está bien. ¿Será la voz audible de la Biblia que escucho de fondo? Sí, definitivamente estoy escuchando. Bueno, Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjense, acá no dice que escuchó audiblemente, pero sí recibe una orden bien clara del Señor. Le dice, tenés que salir de tu casa, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar. No le dio mayores detalles, pero Abraham entendió la voz del Señor
de la forma en que Dios le haya hablado en ese momento y salió. ¿Sí? Él supo lo que Dios le estaba pidiendo y pudo ser obediente porque pudo entender el mensaje. Qué importante es no solo que escuchemos la voz de Dios, sino que podamos entender el mensaje. Porque en muchos relatos de la Biblia hace énfasis en esto. Yo ahora quiero que vayamos a Éxodo 3, del 1 al 10. Éxodo 3:1 dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? Se nota que llamaba la atención. ¿Sí? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, aquí estoy. Acá claramente, de nuevo, lo escucha y responde, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Aquí lo vemos a Moisés, de nuevo, como habíamos visto a Adán, escuchando claramente y podemos inferir que con voz audible un mensaje claro de Dios. ¿Sí? Y fíjense, ahora la voz no se manifiesta en una visión como la que tenían Ezequiel y demás, era en medio de lo natural. Era una zarza ahí en el medio del desierto, es decir, era un arbusto, un arbusto incendiado, digamos. Había una visión llamativa, pero en medio de la naturaleza. Sin embargo, ahí Dios se manifiesta de manera sobrenatural, pero en algo aparentemente natural. Y seguimos leyendo ahí en Éxodo 3:11, dice, pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado. Y acá vamos al tema de las negociaciones. Acá lo encontramos a Moisés, que Dios lo llama, y creo que Moisés responde como la mayoría respondería una cosa así. ¿Quién soy yo? ¿No? Anda el faraón, me va a matar. ¿Para cómo lo andaban buscando para matarlo al hombre? ¿No? ¿Quién soy yo? Eh, y empieza esta ida y vuelta con Dios, lo cortamos acá, pero en realidad Moisés sigue dando excusas para tratar de zafar. Dijo, soy tartamudo, no sé hablar, ¿no? Pero sin embargo, Dios
con toda su paciencia, tiene todo el tiempo del mundo, eso lo sabemos, con toda su paciencia, le responde a todas sus preguntas. Al final le termina diciendo, bueno, anda con tu hermano y que hable tu hermano, porque Moisés no quería hablar. Al final terminó hablando Moisés, ¿no? Pero al principio lo tuvo que mandar con el hermano porque tenía un miedo y no sabía cómo enfrentar la situación, ¿sí? Eh, Vamos a leer otro pasaje en donde parece que el receptor también escuchaba de manera audible, al punto que se confunde. Vamos a leer Primera de Samuel 3, volviendo al profeta Samuel, Primera de Samuel 3, 1. Y dice así, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, recuéstate, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Fíjense, qué tremendo. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Y comenzó un mensaje muy duro de Dios, y era un mensaje para condenar al propio maestro de Samuel, a Elí, al sacerdote Elí. Era un mensaje tan duro que Samuel tenía miedo de decírselo, pero fue valiente y se lo dijo a su maestro. ¿Sí? Pero me interesa este pasaje por varias razones. Una, porque estamos viendo cómo Dios puede hablar de forma audible. Acá claramente Samuel lo escuchaba, aparentemente de forma audible, se pensaba que era Elí llamándolo de la habitación de al lado, y no se estaba dando cuenta que Dios lo llamaba, que Dios le hablaba. Y yo quiero extraer algunas enseñanzas de este pasaje. La primera dice que en esos tiempos Dios no se mostraba ni en visiones. Hay tiempos en los que Dios no se comunica frecuentemente. Puede ser, como en aquella época, a todo el pueblo de Dios, porque las personas no lo buscaban. El pueblo de Israel andaba en la suya, eh, y, y Dios levanta a Samuel como para volver al pueblo a Dios. También puede ser a nivel personal, cuando nosotros estamos enfocados en nuestros propios asuntos o incluso en pecados. Y Dios no se puede manifestar a nosotros porque estamos en otra cosa. E incluso puede ser porque Dios está haciendo silencio. A veces Dios no nos habla y no nos muestra cosas, no porque estemos en cualquiera, ni porque estemos en pecado. A veces Dios quiere forjar nuestro carácter para que aprendamos a esperarlo y para que perseveremos en la búsqueda de Él. Él trabaja nuestra paciencia y nuestra fe, nuestra fe. A mí me fortaleció mucho, yo pasé un tiempo de desierto donde sentía que Dios no me hablaba, y me fortaleció mucho un libro que leí de Watchman Nee. Watchman Nee, un hombre tremendo de Dios en la China que Dios lo usó
pasó por pruebas de todo tipo, cárcel, bueno. Y él escribía que había desiertos de Dios, en donde Dios parecía que no hablaba. Y él decía, en los desiertos es en donde se prueba nuestra fe, para ver si creímos aquello que nos fue dicho antes de entrar al desierto. Cuando Dios te dice, yo te voy a sustentar, ¿sí? Yo te voy a dar todo lo que vos necesites. Y vienen los tiempos de escasez. Ahí tenés que creer esa palabra. De nuevo, no puedes ir y decirle, Señor, ¿en serio vos sos el sustentador? Y yo ya te lo dije, como Adán, ¿no? Pero muchas veces dudamos en el tiempo de la prueba. Cuando Él dice que es nuestro sanador y nosotros estamos enfermos, ¿qué dijiste, Señor? ¿Es verdad? Entonces, puede haber tiempos de nuevo en que no es que estemos en cualquiera. Lo primero que nos viene, si nosotros tenemos un corazón inclinado a Dios, es sentirnos mal y decir qué mal que estoy delante de Dios. Qué mal. Y no necesariamente. Por ahí estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Oramos todas las mañanas, hacemos nuestro devocional, buscamos a Dios de corazón y Él no nos habla. Dios sabe por qué. Y Dios no es un Dios mudo, Él sabe hablar de múltiples formas. Pero son tiempos que nosotros necesitamos pasar. Entonces, de nuevo, habrá que hacer una autoevaluación, pero no siempre es porque estemos en cualquier cosa. Otra cosa muy interesante que vemos acá, el pasaje empieza diciendo que Samuel, el joven Samuel, servía al Señor. Él servía al Señor en el templo. Él estaba ahí, donde estaban los sacerdotes, donde estaba el arca del Señor, la presencia de Dios se manifestaba ahí, supuestamente. En esa época no se manifestaba mucho. Podemos estar sirviendo al Señor y aún así no conocerlo, como Samuel. ¿Eso está mal? Todavía no lo conocía. Él estaba en el lugar que tenía que estar. Había un pacto hecho por su madre que había dicho, Señor, si me das un hijo, en cuanto termine de amamantarlo, te lo voy a dejar en el santuario para vos. Lo voy a consagrar para tu obra. Y Dios tenía un plan con eso. Dios tenía un plan tremendo con Samuel. Y no era culpa de Samuel que no conociera al Señor. Él estaba en el lugar correcto haciendo lo que tenía que hacer. Entonces esto nos habla a nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer, sirvamos al Señor. Todavía no lo escuchaste, todavía sentís que no te habla, sentís que no lo conoces mucho, no importa. Vas a estar en el lugar correcto cuando Él te hable. Como en este momento. Estamos en el lugar correcto porque vinimos a, vinimos a escuchar al Señor. Yo siempre decía esto, yo no me quiero perder ningún día en la iglesia, porque el día donde Dios haga un milagro y yo no fui, me voy a querer matar. Entonces yo prefiero ir todos los días. Bueno, Samuel estaba en el lugar correcto y el día que Dios decidió hablar, lo encontró haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tal vez te puedas sentir así, pero no te preocupes, no te preocupes. Así como el que ya la escuchó la voz de Dios y ahora no la escucha y tiene que tener paciencia, el que todavía no la escuchó nunca y la quiere escuchar, o quiere que Dios le hable, o quiere conocer al Señor, porque eso es lo importante, conocer al Señor, seguí en el lugar correcto, buscando, porque Él es un Dios que finalmente se manifiesta. Y la tercera cosa que podemos aprender de este pasaje es que a veces necesitamos a alguien que nos enseñe a escuchar y a responder a Dios. Samuel todavía no había entendido, había escuchado, fíjense qué loco, escuchaba a Dios llamándolo y no se daba cuenta que era Dios. Y necesitó a un sacerdote en decadencia, pobre hombre. Elí habrá tenido sus épocas de gloria, pero en ese momento ya el hombre estaba perdiendo la visión y se nota que las épocas de gloria habían pasado, no disciplinaba a sus hijos, en pleno templo los hijos hacían cualquier cosa y él no los disciplinaba y Dios lo reprende por eso. Pero sin embargo se nota que era un hombre que había tenido su experiencia y con esa poca experiencia o mucha, no sabemos cuál fue, pudo guiarlo a Samuel para que dijo, debe ser Dios que te está hablando. Respondele así, hace esto. Qué importante es poder tener a alguien que nos disipule en esto para que nos marque el camino. Y si nosotros
somos de los que ya conocimos al Señor y tenemos a alguien cerca que lo está queriendo conocer o que nos damos cuenta que Dios de alguna manera lo está llamando o le está hablando, qué bueno que es que nosotros le digamos, Dios te está llamando. Esto es de Dios. Orá. Decirle, Señor, acá estoy, háblame. Qué importante que haya alguien que haga eso. Hoy están los pastores, pero bueno, pero además de los pastores y maestros, tenemos que saber que todos nosotros somos discípulos del Señor y todos nosotros podemos guiar a otros. A medida que nosotros vamos creciendo, nosotros podemos ayudar a crecer a otro. ¿Sí? De nuevo, esta es solamente una de las formas. ¿Sí? La predicación, obviamente. Pero me refiero a que esto es algo del día a día. Porque habrá gente que no va a venir un domingo acá a escuchar esta palabra. Y va a estar al lado tuyo, va a estar en tu trabajo, lo vas a tener cerca y vos vas a poder ser esa persona que le va a decir Dios te está hablando. O Dios te quiere hablar. Hace así, así y así y te vas a encontrar con Dios. Voy a, voy a contarlo para quienes están en Zoom. Eh, bueno, acá Emilio cuenta cómo él recibió una palabra. Somos cuerpo de Cristo y estamos para bendecirnos unos a otros y Dios nos usa para hablarnos a través de un hermano. Y dice que él tuvo un sueño y soñó con una pareja que se estaba por ir del país justo y él no sabía que ese domingo iban a venir. Y la noche anterior sueña con ellos y cuando llega los ve, se sorprende, les cuenta el sueño y ellos le dicen que ese sueño finalmente era un mensaje de Dios que ellos necesitaban y ahí, bueno, se dio la oportunidad de hablar algunos temas que estaban atravesando como pareja. Entonces, qué importante de nuevo que entendamos que todos somos Samuel y que todos somos Elí. Todos vamos a recibir una palabra de Dios para nosotros y todos podemos ser ese sacerdote Elí que guíe a alguien que está recibiendo una palabra de Dios y no entiende. ¿Sí? Entonces, eh, hoy vimos varias oportunidades en que Dios se comunicó de manera directa e incluso audible. ¿Será esta la forma en que Dios te quiere hablar? No necesariamente. Lo estamos estudiando para saber que existe esta manera de hablar de Dios y que Dios sigue siendo el mismo, con lo cual si Él te quisiera hablar audiblemente, te puede hablar hoy mismo. Eh, y no deberíamos sorprendernos si lo hace, porque mucha gente dice, no, pará, ¿quién sos que Dios te habla de manera audible? Es Dios el que quiere hacerlo. Sí, acá tenemos un testimonio. No sé si después, no te quiero, pero vos escuchaste más o menos como la palabra de dónde estás. Yo me acuerdo de tu testimonio, ¿no? Bueno, si querés ahora lo podés contar así brevemente, porque literalmente, y vos estabas como Samuel, no sabías que era Dios el que te hablaba. Ahora vamos a escuchar un testimonio clarito y real de dos de estos combinados, dos de estos combinados, ¿sí? Ahora, sabemos que esta no es la única forma en la que Dios nos habla. Él está hablando constantemente a la humanidad de múltiples formas, ¿sí? Entonces, ¿te animás a contar el testimonio breve de cómo fue eso? No te quiero exponer, pero ¿sí? Y después yo cierro. Bueno, ya dejó de ser un testimonio mío, es un testimonio de todos, y fue en tierras venezolanas. De ahí viene mi amor especial por Venezuela. Yo no lo conocía a Dios, más bien no me gustaba, no me caía bien, me caía bien Jesús, no Dios. Cierta noche tuve un episodio bastante fuerte, bastante duro, no me voy a olvidar nunca en mi vida, lo tengo presente hasta el día de hoy, lo voy a tener presente hasta el fin de mis días. Sufrí un secuestro con hombres que tenían armas y me dijeron en las afueras de la ciudad, Puerto La Cruz, eh, me dijeron, hasta aquí llegamos, no te des vuelta, te vamos a estar apuntando, camina hacia adelante, cumplí la orden, pero antes me dijeron, quítate el calzado.
Me saqué los zapatos y caminé derecho, 200 metros, no me acuerdo cuánto, pero me dejaron atado ahí a un árbol con mi cinturón y una soga que tenían. Y dijeron, no te vayas de acá porque te vamos a matar si querés huir de este lugar. Cuando ellos se corrieron y se fueron hacia otro lugar, me quedé solo ahí atado una madrugada y de repente, cuando estaba atado, de pies y de manos, inmóvil, una voz me dijo, Julio, Julio, porque fue así, Julio, Julio, ¿qué haces en Venezuela? ¿Buscando dinero? Yo estaba trabajando lícitamente, pero fue clarísimo. No sabía quién era. Audible, totalmente, para mis oídos. Bueno, fue un momento en el cual no sabía qué hacer y no sabía qué tener que hacer en ese momento. Quise huir y providencialmente me desaté las manos, luego me desaté la soga a los pies y salí. El tema es que no supe nunca quién fue hasta 10 años después. Fíjense cómo Dios toma su tiempo. 10 años después tuve esa revelación de que había sido Él. Le estoy inmensamente, eternamente agradecido. Mi fe, gracias a Dios, permaneció siempre fiel a pesar de cualquier situación por la que pasé. Pero recién después de 10 años, Dios se toma su tiempo y permite que en esos 10 años vaya trabajando mi mente, mi corazón, desconocida de Dios hasta que lo conocí. Por eso me gusta evangelizar, porque hay mucha gente que está esperando una palabra y necesita una palabra de Dios, audible o a través de un hermano, de una hermana, del Espíritu Santo, de la palabra. Dios te habla a través de varias situaciones. Así que no sé si tienen cuenta con esto. Bueno, porque realmente me pareció, no solamente lo leemos de Samuel, lo leemos de Adán. Te hizo más o menos la pregunta que le hizo a Adán, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá, no? Eh, Dios habla, Dios habla. Y aún, ¿me saco los zapatos? No, no, le hicieron sacar los zapatos, sí. Ya te digo, tenés la palabra mezclada de Adán, de Moisés y de Samuel en una manifestación del Señor sobre tu vida. Eh, Como dijimos el domingo pasado, Dios nos habló igual de la manera más contundente que podía al enviar a su Hijo Jesús. Esa es la manera más clara en la que Dios nos habló a todos como humanidad. ¿Sí? Él lo mandó a su Hijo a dar su vida para perdonar nuestros pecados, como el de Adán, y resucitó al tercer día para abrirnos el camino al Padre y a la vida eterna. ¿Sí? Este llamado sigue vigente hasta hoy. Nadie puede decir que no, que Dios no habló. Este llamado recorre toda la tierra para llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. E invitarlos a entrar al reino de Dios a través de Jesús. Jesús es la voz de Dios encarnada. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que hoy es una nueva oportunidad para decirle que sí, para responder al llamado. Vamos a responder a ese llamado. ¿Qué les parece? Señor Jesús, tu voz sigue resonando en esta tierra, Señor. Caminabas por la tierra diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vengan. Vengan a comer pan sin dinero, a beber sin pagar, porque tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida, Jesús. Viniste a dar tu propia vida para que nosotros podamos comer de esa vida eterna.
Señor, a todo el que está dudando si está escuchando tu voz o no. Tu voz hoy está resonando, resonando desde los cielos. Una voz potente, la voz del Creador llamando a sus hijos, llamando a los que creó, a decirles, vengan, vengan, dejen atrás su vida y vengan a vivir mi vida. Por eso si estás dispuesto a escuchar esta voz y a seguirla, ora esta oración conmigo. Decile así, decile, Señor Jesús, gracias por venir a hablar palabra de vida a esta tierra. Porque aunque estaba en pecados, me viniste a llamar y a rescatar. Señor Jesús, yo hoy recibo tu llamado y respondo. Y te digo sí. No quiero ser como ese joven rico que se fue entristecido porque prefería sus posesiones. Señor Jesús, yo te entrego todo para tenerte a ti. Vení a mi vida, toma control de mi vida, llena mi corazón, dame fe para creer que todo lo que decís es verdad y que todo lo que prometés lo cumplís. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No pierdan este momento. El Señor está despertando oídos. O sea, algo que estaba estudiando esta semana es cuando hay ofrenda, cuando hay un sacrificio de alabanza, el fuego del Señor viene. ¿M? Y empieza a separar lo que es de Él. Así que el que tenga sed de escuchar la voz de Dios, o sea, vivir en religiosidad es venir a la iglesia, orar. Pero vivir en la presencia de Dios es estar anhelando su voz porque necesitamos dirección. Todos necesitamos instrucción del Señor. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil y necesitamos escuchar la voz de Él para nuestra casa, nuestra vida, nuestros hijos. Así que vamos a orar por eso. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque lo mejor que puede haber es poder escuchar tu voz. Clamamos porque hoy vengas a romper todo aquello que obstruye tu voz en el oído de cada uno de tus hijos. Oramos para que todo bloqueo empiece a caer, a romperse. Oramos al espíritu de cada uno de nosotros para que se despierte de todo adormecimiento espiritual. En el nombre de Jesús llamamos al espíritu de cada uno de este pueblo para que venga a recibir instrucción, encomienda, para que empiece a recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que derrames espíritu de oración, de clamor, de intimidad, que haya un anhelo por buscarte, Señor, y empezar a discernir tu voz en medio del murmullo, del ruido, Señor, porque tú eres tan grande que atraviesas nuestro ruido. Por eso hoy oramos, Señor, porque este pueblo necesita dirección, porque este pueblo necesita, Señor, seguir viviendo una vida, Señor, con dirección, con propósito. Por eso hoy clamamos, Jesús, Espíritu Santo, así como estamos diciendo que tú no dejes el tiempo en que tú sigues hablando. Fuiste enviado, Espíritu Santo, para hablarnos, para dirigirnos, para seguir restaurando, Señor, la tierra, tus hijos, para que vuelva al original. Llamamos al original para que venga y que haya una búsqueda profunda en cada uno de nosotros para saber, Señor, qué es lo que tienes en este tiempo, que no vivamos vidas paralelas, que tú vayas por un lado y nosotros vayamos por otro. Guárdanos, Señor. Y como iglesia llamamos a este tiempo, tiempo de encomiendas, tiempo de operaciones, tiempo de tareas, así como llamaste y a cada uno de tus siervos los llamaste para una tarea, para una encomienda. Cada voz era una instrucción.
Y nosotros queremos instrucción. Nosotros queremos caminar en obediencia, Señor, para lo trascendente. No, Señor, para lo natural solamente, sino para aquello para lo que fuimos hechos y creados. Y estamos en un tiempo como este y tú quieres que despertemos el oído. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.